Oigan, pues miren, rápidamente, desde el grupo parlamentario del PRD venimos a recomendarles una lectura ligera ahora que está concluyendo el periodo ordinario de sesiones. Es un libro de una reportera, igual que ustedes, que narra toda la historia de la línea 12. Hoy vamos a llegar al 3 de mayo y no tenemos absolutamente nada al respecto de la línea 12. No sabemos si se va a castigar a los responsables de entrada, quiénes son los responsables. No tenemos una persona a la que se le haya iniciado un juicio de responsabilidad. Tampoco sabemos cuáles son aquellos acuerdos a los que pudieron haber llegado con las y los deudores de la tragedia de la línea 12. Incluso he de comentarles que este libro es de Editorial Planeta, comercial. Ya lo fuimos a buscar a algunas librerías donde sabemos que está puesto a la venta, y resulta que llega el libro justo cuando abren la librería, está dentro del inventario, pero cuando vamos 2 horas, 3 horas después a buscarlo, ya se agotó el libro. Es interesante porque narra justo todo lo que tiene que ver con la línea 12, y además, para que nos quede más claro, nos hace una infografía de lo que significa todo lo que tiene que ver con el tema de la línea 12. Si encontramos más libros de estos en las librerías, se los vamos a regalar, sobre todo porque a quienes se les olvida la historia, aquí tenemos documentos básicos que nos pueden llevar a recordarlo. Esta es la recomendación de hoy. El libro La línea 12, crónica de una tragedia anunciada, de Isela Lagunes. Hay testimonios ahí en el libro de la persona que sufrió el accidente. Hay toda una investigación al respecto, incluso al final, ya como nota al cierre de la edición, la última ocasión que se buscó al mismo Marcelo Ebrard para poder tener de su voz lo que pudiera él decir o anunciar al respecto de la línea 12, y simplemente la respuesta fue muy sencilla: el canciller no va a salir. Punto, ¿no? Entonces, es todo un trabajo de investigación, es toda una recopilación de lo que significa la línea 12 desde origen, y todo lo que la ciudadanía en realidad debería saber al respecto de la construcción de esta línea, pero sobre todo de que nunca se le dio mantenimiento y de que jamás se tomó como algo importante, a sabiendas de que no cumplía con algunas características de ingeniería civil que tenía que cumplir para echarse a andar. Ha pasado un año, no tenemos línea 12 funcionando, no hay todavía un acuerdo con las y los deudores, no hay a quien se le haya fincado una responsabilidad, y además de ello resulta que la misma empresa que la construye, que en este caso es la responsable de haber tenido una mala obra en ingeniería civil, será la que nuevamente reconstruya el tema de la línea 12, como si fuera un premio. En este país resulta que es mejor que te portes mal para que te premien, a que te portes mal, tenga el costo de vidas y en todo caso te encarcelen. Pero insisto, en lo legislativo eso cómo se puede reflejar lo que dice el libro, lo que usted nos ha expuesto. Pues mira, nosotras acá lo que vamos a hacer es presentar el punto de acuerdo. Ayer presentamos como fracción parlamentaria unida de Va por México una carta dirigida a la fiscal de la Ciudad de México y a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, para que tengamos una mesa de trabajo, y ahí es a donde se dé a conocer lo que a la ciudadanía le interesa, que es la transparencia de lo que tiene que ver alrededor de la línea 12. La retamos incluso a que nos demuestre que ella tiene la razón en la función de decir, es la misma empresa la que tiene que resarcir, quien tiene que rehacer la línea 12, y que sí efectivamente hay acuerdos a donde han llegado a buenos términos o no con las y los deudores. La retamos a ello, es hora de que no obtenemos respuesta, seguramente no lo
vamos a tener, pero desde acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a presentar los puntos de acuerdo suficientes y necesarios, vamos a estar todo el tiempo recalcando el hecho de que se ocupa transparencia y el alto a la corrupción, y estos puntos de acuerdo son por la necesidad de tener una mesa de trabajo a donde ahí se explique todo el tránsito de investigación que han tenido lo ocurrido en la línea 2. Diputada, por ser un medio de transporte, ¿es de carácter común o federal? Es decir, ¿solamente le compete a la Ciudad de México o ya puede ser federal? Pues le compete a la Ciudad de México de entrada, exactamente porque es el transporte de la Ciudad de México, pero eso no nos exime a nosotros, a nosotras de la responsabilidad. Primero porque imagínense si hubiera sido hora pico. O sea, ¿qué hubiera pasado si a las 6:30 de la tarde, 7 de la tarde, que es a la hora a la que más personas utilizan el transporte público, utilizamos el transporte público, hubiera ocurrido esta desgracia? No estaremos hablando de 26 personas, estaremos hablando de muchísimo más, de manera desafortunada. Pero además de ello, al no tener todavía el acceso a la línea, pues le seguimos pegando al bolsillo de la ciudadanía, porque tienen que utilizar transportes alternos para nuevamente acceder a sus lugares. Lo vamos a retomar desde la Cámara de las y los Diputados por un tema de responsabilidad, solo por un tema de responsabilidad, y porque lo que queremos es tener transparencia. Tanto se cacarea del tema de la corrupción, bueno, pues pónganos un ejemplo de que aquí no hay corrupción. La pasividad del Congreso local, que se han opuesto a todo esto. La pasividad del Congreso local, mira, les hacemos un llamado a nuestros pares en la Ciudad de México, a las y los diputados, a que hagan lo mismo que vamos a hacer. Acá no puede ser posible que la ciudadanía siga teniendo esta falta de respuesta de los problemas tan graves que tenemos en la Ciudad de México. Les hacemos el llamado. Tengo entendido incluso que la diputada Gabriela Quiroga, que es parte de la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de las y los Diputados de la Ciudad de México, también va a presentar un punto de acuerdo. De entrada, para que el 3 de mayo la sesión de la Cámara de Diputados y Diputadas de la Ciudad de México sea considerada como solemne. Ahí veremos la importancia que le dan a la muerte de la ciudadanía por fallas que tuvo esta línea 2. Diputada, yo quisiera preguntarle en el marco del cierre del periodo, ¿qué balance tiene usted sobre lo que ocurrió en estos meses de trabajo aquí en la Cámara? Vimos más confrontación que nada aquí en el recinto, y qué podemos esperar con miras al siguiente periodo ordinario ya hasta septiembre. Pues mira, sí fue un periodo medianamente productivo, ¿no? Logramos ponernos de acuerdo en las comisiones, sobre todo, para que pudieran llegar dictámenes a este pleno, los cuales sacamos en su gran mayoría por consenso, que le hacen bien a la ciudadanía. Hay muchos de ellos que ahora la cancha está en el Senado, y llamamos a las y los senadores a que no los dilaten, a que los saquen adelante, porque costó trabajo ponernos de acuerdo, y más allá de ello también son por el bien de la ciudadanía. Y sí, efectivamente, por ejemplo, sacamos algunos que tienen que ver con movilidad, ¿no? Otros que tienen que ver, en estos días, el martes, votamos las modificaciones al Código Penal Federal en el tema de feminicidios, que es algo que está en boca de todos y todas de manera desafortunada en este país, lo que tiene que ver con la tentativa de feminicidio, que también es algo novedoso en nuestras leyes. Votamos algunos de cambio climático, votamos varios que son de utilidad para la ciudadanía, pero también tenemos que reconocer que es una legislatura, o por lo menos este periodo fue una legislatura violenta, sobre todo una legislatura violenta para las mujeres, y de manera desafortunada mucha de esa violencia fue generada por las mismas mujeres. Acordémonos, por ejemplo, cuando estábamos discutiendo el presupuesto, una diputada saca letreros con palabras altisonantes, y no es porque nos espantemos de ellos, la verdad es un sentido coloquial el que se le da a las palabras altisonantes en nuestro país, pero en medio de una discusión tan importante como la del presupuesto, en esta Cámara, que es la Cámara del Pueblo, a donde decidimos las trascendencias para el país, por supuesto que tenemos la responsabilidad de los debates de altura, y sacar letreros a donde
se denosta el trabajo de las compañeras y se denigra además a las propias compañeras, eso no lo vamos a permitir. Tenemos el caso, por ejemplo, también de que ahora nos llaman a quienes pensamos distinto traidores a la patria. Yo les pregunto en todo caso, según yo, Emiliano Zapata también fue traidor a la patria y ahora ha sido parte de la historia de este país, porque primero pensó por su país antes de pensar por su gobierno. Entonces, nos hacemos ese llamado, lo hicimos en la Junta de Coordinación Política, que elevemos el nivel del debate, que elevemos lo que necesita México desde la Cámara de las y los Diputados, que evitemos la violencia antes de justificarla, porque en ocasiones es, ¿quién empezó primero? ¿Quién me enseñó la lengua primero? Ah, los rojos, los azules, los verdes, los amarillos. No justifiquemos la violencia de ningún lado, elevemos el debate y concluyamos con este tipo de argumentos que no le sirven a México, porque no lo son. Cuando se acaban los argumentos empiezan las descalificaciones y eso es lo que hemos tenido en esta Cámara en este periodo. La legislatura, diputada, puede darse por muerta porque no se ve capacidad de diálogo entre las partes. La legislatura no. La legislatura no se da por muerto. Lo que se puede dar por muerto es la posibilidad del diálogo. ¿Quién es responsable de generar el diálogo? La mayoría. Y más cuando se necesita un cachito de la otra parte o toda la otra parte completa para sacar adelante propuestas, en este caso las constitucionales. No es responsabilidad de nosotros. Nosotros y nosotras, por supuesto que estamos abiertos a dialogar. La idea es que esta mayoría genere y siente las bases para que podamos dialogar. Si vienen y nos dicen amor con amor se paga, pero ahí te van 3 garrotazos, pues discúlpame, pero no hay amor. Y tampoco vamos a aceptar los garrotazos. Sí, para preguntarte, está en puerta la iniciativa de una reforma política electoral. ¿Hay necesidad en este momento de que se presente esta reforma? Yo le diría una contrarreforma político-electoral y no hay necesidad. Este sistema ya está aprobado. Además, este sistema es justo. Primero hay que reconocer que este sistema que tenemos actualmente sale de una gran reforma, de un gran consenso, donde todos y cada uno de los que en ese momento representaban al Parlamento estuvieron de acuerdo en tener esa reforma. ¿Listo? Ahí es a donde empieza a modificarse realmente nuestros conceptos de democracia, pero también a consolidar el ejercicio ciudadano. Ahí es a donde se empieza a consolidar el derecho al voto, al votar y ser votado, a donde incluso ya se empieza a considerar el derecho de las mujeres, muchas cosas se empiezan a considerar. Y ha sido perfectible en cada uno de los procesos electorales. Hoy lo que quieren es un retroceso. Prácticamente el hecho de que no exista representación proporcional es que quiero acabar con las minorías. Estas minorías que hoy, por ejemplo, representamos una oposición en nuestro conjunto y que son quienes hemos frenado toda aquella posición dictatorial que existe desde el Palacio Virreinal, desde el Palacio Nacional. Entonces, no podemos nosotros aceptar un diálogo, primero a garrotazos. No lo vamos a aceptar. Segundo, no podemos aceptar una mesa de diálogo a donde además de los garrotazos decidan desaparecer el constructo de la democracia y el voto ciudadano. Tampoco vamos a aceptar una contrarreforma electoral a donde se quiera desaparecer a los poderes judiciales. Existe una división de poderes por algo, somos el equilibrio uno del otro. Que nos vengan a decir que ahora ya no existen tribunales electorales locales, que ya no existan OPLES, que son quienes prácticamente absorben toda una elección constitucional en los estados, es querer desaparecer una parte de una población, de una ciudadanía que piensa distinto y que la organice de manera diferente. Todo es perfectible. Por supuesto que todo es perfectible, pero no significa fortalecer la democracia si vas a achicar el poder de los ayuntamientos o si vas a achicar
la representación en el Senado. Eso no es fortalecer la democracia, al contrario, ¿qué es lo que nos ha pedido la ciudadanía? Más espacios de discusión, más espacios de construcción, por eso son los foros, los parlamentos abiertos, por eso la propia ciudadanía ha consolidado sus espacios desde los comités de participación ciudadana. Eso es la consolidación de la democracia y no la desaparición de poderes significa consolidar la democracia. ¿A Morena se le olvida que vino de la chiquillada? Porque así les decía. A Morena se le olvida que vino de la construcción de la democracia de muchos partidos, entre los cuales el principal constructor de la democracia ha sido el PRD. Les recordamos que quien puso los muertos en este país para construir la democracia, para tener alternancia en los gobiernos fue el PRD, y muchos de ellos y ellas vienen de allá, y se llama la ferocidad de los conversos. Una vez que me salgo de ahí, entonces ahora sí veo que son malos. Para nuestra fortuna, allá están todos los que le hacían daño al PRD. Acá nos quedamos quienes queremos a nuestro país y queremos a nuestro partido. ¿La falta de diálogo puede condenar a la parálisis los trabajos de aquí a que pues llegue el fin de la legislatura, diputada? Por supuesto, riesgo, ¿no? La falta de la construcción del ejercicio democrático que tiene la responsabilidad la mayoría oficialista de plantear sobre la mesa puede condenarnos a una parálisis, pero además de ello puede condenarnos a seguir con un con un discurso de odio que no le sirve al país. No le queda claro al presidente, a las mujeres nos están matando. No le queda claro al presidente que los niños y las niñas con cáncer se siguen muriendo. No le queda claro al presidente que en este país todos los días crece la delincuencia organizada. No le queda claro al presidente que ese discurso de odio y violento que viene desde su oficialía, desde que viene desde su silla, es lo que no le hace daño al país. A nosotros sí nos queda claro, a nosotras sí nos queda claro. El próximo periodo se les antoja así, de parálisis, de confrontación, porque los temas que vienen, y si no hay diálogo, ¿cómo le van a hacer? El próximo periodo se nos antoja a esta oposición para tratar de construir el diálogo. Los vamos a llamar una y otra vez hasta que nos cansemos, a que construyamos un diálogo, no por el bien de ellos o de nosotros, por el bien del país. Allá afuera se sigue agrediendo, diputada. Por decretos. ¿Mande? Si no hay diálogo, no espera López Obrador trabajar por decretos. Claro, ya encontró el caminito. Por ejemplo, el área natural protegida, lo que tiene que ver con Texcoco, ¿no? Le tuvieron que expropiar una vez. Se organizaron los ejidatarios y lograron evitar la expropiación. Lo quisieron expropiar otra vez, se volvieron a organizar los ejidatarios y evitaron la expropiación. Ustedes saben, la expropiación, cuando se plantea así, tiene que haber un proceso de negociación porque te pago la tierra. Ahora resulta que saca un decreto a donde les roba casi 4,000 hectáreas. Y no lo hace por expropiación, justo lo decreta porque así lo quiso él, porque el señor virrey decidió que era indispensable decretar. Y así podemos ver, por ejemplo, ahora que se intenta coartar esta división de poderes por decreto presidencial, ¿no? Y todo lo quiere sacar por decreto porque sabe que es la única forma en la que puede darse aire, aunque también nosotros y nosotras sabemos que todos esos decretos son recurribles. Hoy, por ejemplo, como partido, ayer logramos un proceso especial a donde se suspende, logramos ganar un amparo a donde se suspende que se le deje de dar a un menor la atención en escuelas de tiempo completo. O sea, sacan un decreto, nosotros lo atacamos, la ciudadanía ahora resulta que se tiene que amparar para poder acceder a los derechos y nosotras estamos dispuestos a ello. Pero él lo advirtió que si no tenía el Congreso a su favor, se iba a ir por los decretos antes de que tomara posesión, él lo advirtió. Y nosotros le decimos que cada vez que él lo haga, aquí está la oposición que se va a ir en contra de ese decreto. ¿Qué temas se quedaron colgados en este periodo? Todos los que tienen que ver con género, varios que tienen que ver con una política pública con perspectiva de género y más allá de perspectiva de género, por entender que la mujer es un sujeto pleno de derecho político y que está en medio, en este momento, de toda agenda nacional. Eso es parte de lo que se quedó pendiente. Comunicación social, el horario de verano, lo que tiene que ver con los doble remolques, ¿no? También se quedó pendiente. Se quedaron pendientes varios temas y nosotros
nosotras vamos a entrar con otros temas interesantes en el siguiente periodo legislativo. Muchas gracias, diputada. Gracias a ustedes.